Los periodistas. Aquí está de vuelta don Fritz Glockner Corte. Sin el don. Va de nuevo. Aquí está de vuelta sin el don Fritz Glockner Eso, Corte. chingado. ¿Qué tal, queridos? Oye, pues a ver, en tu ausencia han pasado muchas cosas. Pero no por eso dejaron de pasar, que es lo Cayó complicado. una granizada Aquí en Puebla. en el país. Eh, Bueno. Muchos asuntos que, pues quieras o no, generan percepciones entre los habitantes, sirven para alimentar polvos de viejos lodos, contribuyen a humedecer las tierras y provocar lodo, buscando que se empantanen quienes caminan por el territorio de la política nacional. La actitud de el presidente de los Estados Unidos, afectado por su eh, baja popularidad, buscando mostrarse a sus electores y no electores como el Salvador. Hasta el Papa le salió en contra a Donald Trump. Hasta el Papa. Afortunadamente. En fin, muchas cosas. Y bueno, por supuesto, los asuntos internos de Morena, la carta que mandó la presidenta en la asamblea, que desde entonces que no hemos platicado, pues que fija una serie de posiciones, esto que le han dado en llamar el decálogo, ¿no? De Sheinbaum, eh, colocándolo a los intereses de los morenistas, de los militantes, de quienes quieren hacer su precampaña, apoyados en los apellidos. Y los resultados que ha venido arrojando en estos últimos 2 meses el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, que a algunos no les cae, sobre todo a los delincuentes, pero a otros les parece que en lo que lleva Claudia Sheinbaum de su gobierno se ha hecho más que lo que hizo en 6 años López Obrador. Así es como lo he leído yo en algunos medios. Realmente el decomiso de droga, la detención de personajes, el Perris que lo abatieron hace unos días, o sea, una serie de medidas y de cosas. Y de pronto, el asesinato de dos de los colaboradores más cercanos a Clara Brugar. Y eso inmediatamente generó una percepción contraria, primero porque pues a nadie le puede gustar que esto haya sucedido. Bueno, sí, a la delincuencia y a los enemigos del gobierno, claro, pero en términos de ciudadanos, pues a mí como ciudadano, haya votado o no haya votado por Claudia, o sea, yo de Morena o no, lo que me interesa es que le vaya bien a su gobierno para que le vaya bien a México. Ese sería un principio eh, civilizado y democrático y justo y ético, ¿no? No Evidente. desear, y no desearle el mal, porque al irle mal a su gobierno me va a ir mal también a mí. Pero la oposición sí tuvo ahorita un pase a gol y a mí me hubiera gustado escuchar a una oposición solidaria con la presidenta y con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, estén o no estén de acuerdo en sus políticas, en sus planes de gobierno, en todas esas cosas, estén o no. Me hubiera gustado escuchar a la oposición, me hubiera dado ánimos creer que tenemos una oposición madura. Y no, las burlas comenzaron desde el momento en el que choca el buque escuela en el puente de Brooklyn, que hasta el momento no se ha aclarado que haya sido culpa de los mandos de la Marina Mexicana, sino del piloto, del remolcador que le llaman, o piloto que le llaman, del puerto de Nueva York. Pero ya la oposición ya agarró contra el asunto, ¿no? ¿Tú qué lectura le das a todo esto, Fritz Glockner? Hubo un foro hace una semana en Michoacán, Ujú. donde participaron varias personas y se tituló Disculpe las molestias, estamos en transformación. Entonces,
con todo lo que me acabas de plantear como preguntas y como resumen entre mi ausencia y ya mi presencia, porque regresé, ya no me acuerdo hace cuánto, pero ya regresé hace bastantes días, que me queda claro es, disculpe las molestias, estamos en transformación, ¿no? Yo creo que más que un pase a gol a la oposición, es un pase a que muestren su baja condición humana, su baja preparación, su infamia, su nivel ético, estético, pelipético, como diría Chava Flores. O sea, el regodearse del asesinato de dos personas o el regodearse de un accidente del buque Escuela Cuauhtémoc en Londres, el regodearse de, creo que lo está calificando y lo está pintando en su más hermosa esencia decadente, espuria, no sé, ¿no? No les veo como un pase a gol. Y yo creo que, una vez más, repetiría yo, disculpe las molestias, estamos en transformación. Y que esto convocado te faltó para completar un poco esta historia, el paro de la CENTE, ¿no? Ah, bueno, Donde, me faltó ese ingrediente pero que es un que no sé, indoble. que no sé qué lugar ponerle en el conjunto de las ideas, porque pues es que les das todo y quieren más, Y se supone que son cuates y, pero de y lo ajeno. no, bueno, no me atrevería yo a afirmar eso. Pues digo, estuve en el centro de la Ciudad de México el jueves pasado y el sembradío de casas de campaña me pareció impactante en la enorme área de varias cuadras a la redonda al Zócalo, ¿no? Alguien me decía así como, con cuidado, no, hombre, bueno, al final de cuentas los de la gente son mis lectores, o sea, se supondría que son mis cuates, no me siento en, en, en precaución, no me siento en peligro al transitar entre las casas de campaña de los compañeros. A final de cuentas, conozco al líder nacional, a final de cuentas, ¿no? He colaborado con ellos en otras circunstancias, entonces no me siento amenazado, digamos, ¿no? Pero sin lugar a dudas, sus demandas, su actitud, su estrategia, para mi gusto, hoy por hoy no es eh, ¿qué es decir? La coherente, tomando en cuenta que no es el gobierno de Peña Nieto, que no es el gobierno de Fox, que no es el gobierno de Calderón, que no es el gobierno de Cedillo. Estamos ante otro tipo de gobierno y esa falta de entendimiento y esa falta de diálogo que se está suscitando no me gusta para nada. Pero bueno, en fin, sin lugar a duda hemos vivido unos 3 semanas, 2 semanas con una serie de situaciones totalmente atípicas, tanto así como lo atípico que fue el 2020 con la pandemia, ¿no? Con el virus del COVID, donde no entendíamos un carajo o no sabíamos cómo nos iba a llegar. Y de alguna manera estamos resintiendo hoy por hoy, en 2025, el primer año real de ejercicio del poder de Claudia Sheinbaum, con toda una personalidad y una estrategia diferente, pero no por ello contrario a lo que se hubiese sembrado durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? A final de cuentas, creo que estamos ante un ejercicio del poder y del gobierno con el sello de Claudia, con la continuidad de lo que se ha denominado como cuarta transformación, pero que no está siguiendo la misma línea estratégica de lo que Andrés Manuel hubiese podido sembrar, simple y sencillamente. Y no le veo contradicción, por una parte. Por otra parte, me queda clarísimo que cuando genera cierto tipo de situaciones, como en el caso del narcotráfico, el asesinato de Jimena y del compañero asesor, no termino yo de descifrar hacia dónde va el mensaje, ¿no? Se ha especulado mucho que el mensaje iba dirigido que sea Claudia, que hacia Clara, que sea García Harfuch, que si hacia la sociedad en general. Lo que me queda clarísimo es que fue un operativo profesional al mil. El tirador era un hiperprofesional con una puntería y con una sangre fría. Creo que te comenté, antes de irme a España,
tuve que entregar mi novela sobre el asesinato de Manuel Buendía. Sí, algo Entonces, dijiste, sí. entonces estuve muy atento a intentar colocarme en los zapatos de un asesino, como escritor, evidentemente, ¿no? Y de entender la sangre fría que generó el 30 de mayo de 1984 al personaje que supuestamente fue Moro, Ávila Moro, el nieto de Maximino Ávila Camacho, De Ávila Camacho. el ejecutor del asesinato de Manuel Buendía, y cómo tenía todo el profesionalismo para inmovilizar a Manuel Buendía a través de su gabardina, sabiendo que Manuel traía un arma en la cintura y que era buen tirador. Y que Manuel había expresado más de una ocasión que si hubiese un atentado en su contra, él primero se llevaría a alguien por delante, ¿no? Entonces, te pones como escritor en intentar entender las entrañas del asesino, y ahora que viene una noticia contemporánea con este doble asesinato, me queda clarísimo que el individuo que disparó tenía toda la sangre fría y la preparación psicológica, moral, ético, si se puede llamar de esa manera, ¿no? Para ejercer la voz de la muerte con una exactitud indiscutible. ¿Me explico? Y que eso requiere fondos. O sea, no era ningún improvisado, no fue un operativo de, a ver si te los encuentras y les das una cachetada o les metes el pie. O sea, es un operativo tan milimétricamente orquestado como en su momento, en 1984, la Dirección Federal de Seguridad orquesta el asesinato de Manuel Buendía. ¿Sí me explico? Entonces, en ese sentido, hacia dónde iba un posible mensaje o hacia dónde iba a acallar las voces de los sacrificados, de Jimena y del compañero, hacia dónde iba él a atemorizar a quién o sentenciar a quién. Ahí yo no tengo todavía ningún tipo de claridad. Lo único que puedo insistir es en el profesionalismo del ejecutor y de la operación milimétricamente planificada, ¿no? Donde no solamente se planificó la ejecución como tal, sino el escape. O sea, como bien sabemos, ante ese tipo de situaciones se tiene que planear no solo el acto como tal, sino las medidas de salir en desbandada para que no den contigo. Cosa que no programaron, por ejemplo, los asesinos de Ruiz Massieu en septiembre del 94. Recordemos que fueron detenidos ipso facto, ¿no? O sea, no planearon el irse, el salirse, ¿no? O, en su caso, evidentemente, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, que a la mera hora no sabemos si ese aborto es el aborto verdadero o no, pero ya es otra historia. ¿Sí me explico? En fin, es un acto criminal con una serie de incógnitas que a la fecha no me atrevo a sentenciar o a elucubrar o a analizar hacia ningún sentido. Únicamente me quedo con esta idea de la exactitud milimétrica del operativo. Sí, los expertos han comentado ese tema eh, vamos a ponerlo entrecomillado, del profesionalismo No, es que no es entrecomillado, sí es profesional. O sea, vaya, bueno, profesionalismo digo, de la muerte, para del matar a terror. alguien, ¿no? O sea, de la maldad profesional. Sí, No exacto. sé cómo decirlo, pero Sí. muchos de los especialistas en la materia hablan de este asunto, pero todos nos preguntamos si de dónde vino la orden, por qué. Y entonces comienzan las especulaciones de los especialistas, la especulación de la especulación especulativa de los especuladores. Sí. Clara Brugada no ha cumplido con el pacto, rompió el pacto. Hay dos grupos que se están peleando la plaza y uno de ellos ha sido beneficiado por el gobierno y el otro perseguido. Lo que decían hace años del observador con los chapos, ¿no? O sea, una serie de cuestiones de este tipo. A mí lo que como diría ay, se me fue el nombre ahorita del filósofo de las coincidencias, se me fue ahorita. O sea, esta sincronía de coincidencias.
El lunes se presenta el embajador de los Estados Unidos en el Palacio Nacional. El lunes por la noche, el embajador cena con el grupo de derechas de México, Verasti y compañías. Suben un video donde le dice el embajador mi hermano y se abrazan y casi se besan, cosa que no tengo nada en contra. El martes, la reunión de seguridad a las 6 de la mañana en Palacio Nacional. Mientras van saliendo de la reunión para abrir la mañanera del pueblo a las 7:30 de la mañana de tema de seguridad, estando el secretario de seguridad, estando el jefe de la Guardia Nacional, no sé quién más, la secretaria de Gobernación, El secretario de la Defensa. el secretario de la Defensa, están así sentaditos y de repente le entra un mensaje a Omar Harfuch. Las imágenes que se transmitieron dicen mucho. La cara de Harfuch, la cara de la presidenta, le descompone la escena. Casualidad, sincronía de los hechos. Descompone la escena, pero Claudia atinadamente enfrenta en ese Sí, sí, minuto sí, 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 la sí. realidad. Sí, no, ahí se le notaron las tablas. Se le notaron las tablas, el dominio de la escena. Totalmente. Se le notaron las tablas. Pero sincronización de los hechos, casualidad de los hechos, accidente, la hora a la que la secretaria Jimena se para recoger a su compañero, coincide con la hora a la que la presidenta va saliendo de la reunión Eso, son muchas cosas, ¿no? Y luego el anuncio del secretario de Estado de los Estados Unidos diciendo, nosotros podemos ayudar, nosotros podemos darles información. Entonces uno dice, oye, ¿qué? ¿Habrán sido ustedes? ¿O qué? ¿Por qué? Espérate tantito. Una vez más me remito a mi investigación del 84 para la novela Operación Noticia, donde la CIA es la que manda asesinar a Manuel Buendía. Punto, ¿no? O sea, y por el otro lado, ya para noviembre del 84 y evidentemente febrero del 85, luego del asesinato de Kiki Camarena, la DEA es la que descubre quién ha asesinado incluso a Manuel Buendía y al propio Kiki Camarena, su contraparte de inteligencia del propio Consejo de Seguridad de los Estados Unidos, ¿no? Como las dos instituciones norteamericanas tienen que ver con la situación del 84 y del 85. ¿Acaso en el 2025 estaremos ante una situación similar? Eso es un asunto que valdría la pena buscar una explicación, ¿no? Por eso, o sea, por eso me estoy yendo históricamente al juego de lo que acabo de analizar con lupa, ¿no? Y de pronto, el tiempo presente, cuántos años después, se me plantea algo con estas características escandalosas, digamos, ¿no? O sea, ¿tú le darías una connotación a lo que sucedió con el asesinato de Buendía? No, o sea, estoy hablando de cómo me empapé tan en la piel para lograr escribir una novela, ¿no? Y que de pronto se me presenta una situación con estas coincidencias como la estás planteando, con el arribo de un embajador por demás bélico, por demás, es igualito al momento en el cual John Negroponte llega de embajador a México, que es el que arma a la contra nicaragüense y es el que orquesta Irán Contras y es el que orquesta que desde la CIA el tráfico de droga de Colombia y de México hacia los Estados Unidos tenga vía libre. Nada más Sí. Ahora, estoy planteando el pasado para únicamente suponer que estamos viviendo un presente con ciertos elementos. Punto. No estoy diciendo nada más. a toro pasado del hecho, a una semana, ¿quién sale beneficiado? ¿Quién sale perjudicado? En estos dos extremos, el principal beneficiado y el principal perjudicado. Es que eso en la calentura del presente es tan relativo como la crítica o como la mezquindad de la oposición para hacer usufructuo
de un hecho dramático. Entonces, no creo que estemos todavía a tiempo de sopesar o de valorar o de diagnosticar el beneficiado y el afectado, para mi punto de vista. Cuando hay un crimen en la vida social normal, los investigadores, los inspectores de antes decían, a ver, tenía novio, tenía novia, tenía un amante, estaba casado, tenía un enemigo, cosas de ese tipo, ¿no? Para buscar quién sale beneficiado con el asesinato del X persona. En este caso, no fue una persona, fueron dos. Y según los videos y el análisis que hacen los especialistas, se reconoce que el sicario no iba por una persona, iba por las dos. Aunque hubo más saña en los tiros en contra de Jimena. 4 tiros, ¿no? Sí, Sí, pero al otro le da la vuelta y lo ejecuta sí, en sí, sí, sí. en Sí, el... por eso digo. O sea, Pero, si el objetivo fuera ella, pues al otro ya lo había herido. y si el objetivo era él y lo que querías era inmovilizar la unidad. Ah, eso otro asunto, fíjate, fíjate, ¡Ah! fíjate, fíjate. Es otro. Y luego comienza la versión del especialista en la materia, Ciro Gómez Leiva. ¿Y No, no, por bueno. qué? Espérate, hombre. ¿Y por qué no tenía auto blindado? ¿Y por qué no tenían escolta? ¿Y por qué en lugar de pasar a recogerlo a él no agarraba el metro? ¿Y por qué no? O sea, no. Bueno, Bueno, no sabes si a lo mejor se bajaba del metro y ahí lo recogía para llevarlo bueno, por eso. O para sea, ir platicando, ir viendo las cosas pendientes, lo que tendrían, no sé, por eso, digo, tal, o pensando ya sea, en voz alta, ¿no? en fin, en fin. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué sí? Y insisto, como todo momento social, es evidente que esta ejecución tenía un fin, un destinatario, un objetivo, si no nos hubiera realizado, punto, ¿no? No es un asalto, no es, El destinatario sería, el mensaje va para, pues sí, ¿y para quién? ¿Para Clara o para Claudia? o para García Harfuch, o para la oposición, o para quien quieres. O sea, es que ahí sí, es que ahí, ante este tipo de mensajes, Yo lo siento en ese escenario, como es un tema de seguridad el que manejaba los dos, iría más hacia Omar García Harfuch, pues no sé si en el pasado trabajaron con él. a ver, por ahí leí a un articulista que el chavo era muy cercano a García Harfuch. No lo sé. O sea, Sí. es que también, Te recuerdo que no es el primero que le matan, en caso de que esto fuera así. exacto. Y la Acuérdate del particular o qué cosa era el que lo mataron cuando brazo derecho, sí, fue a comprar unos pollos, ¿no? Que no llevaba escolta sí, en las vacaciones de fin de año, de ¿qué fue? Semana Santa, no, antes de fin algo de así. año, una cosa de esas. Pero por eso, o sea, no me he casado yo con ninguna de las supuestas versiones o investigaciones de los comentócratas, ¿no? Y lo poquito que yo he tenido tiempo de preguntar, tampoco me han dado mayor luz, digamos, ¿no? A Jimena, me quiero imaginar que alguna vez me crucé con ella cuando Clara era delegada alcaldesa de Iztapalapa y fuimos a repartir libros de 21 para el 21 en 2 ocasiones. Y digo, me quiero imaginar porque no la recuerdo, o sea, no son personas que yo hubiese tratado ni conocido. Tengo conocidos que trabajaron muy cercanos con Jimena en otras administraciones y que me hablan maravillas de ella, como persona, como académica, como trabajadora, en fin, ¿no? Y que no se vislumbraría ningún tipo de nexo, como aquel artículo que se publicó de que ella era la que cobraba en las cárceles la cuota de los narcos y pendejada y media. El perfil de Jimena que me hace gente que estuvo cercana a ella, para nada sería el perfil de aquel artículo difamatorio para mi gusto, ¿me explico? Entonces ahí Sí. es donde dices, hay que aguantar un ratito la pelota, ¿no? Te voy a dar un pase que no sé si pueda ser para gol o para autogol.
Este hecho, el del asesinato, los plantones de la CENTE, el haber cercado el Palacio Nacional, por primera vez en la historia de Morena en el gobierno, la primera mañanera sin reporteros, ella sola y el No, jefe de la guardia, ¿no? con reporteros a distancia. Ah, bueno, pero yo digo presencial, ¿no? Que es porque fue cercada, ¿no? En ese sentido. Y luego, el bloqueo al aeropuerto y esto. Y la inmediatez del día de la elección del Poder Judicial. ¿Le encuentras alguna relación? Yo digo que no. Yo digo que ha sido como un poquito ah, la suma de elementos, pero sin vasos comunicantes, según mi perspectiva. Porque la elección, si bien no ha tenido el impacto popular, para mi gusto, ¿no? O la gente no está todavía tan preparada como para acudir a las urnas, o tan informada, porque también vamos a ir dentro de unos pocos días a las casillas a elegir al Poder Judicial, y yo he tenido que repasar la fórmula de cómo debo de votar. Digo, perdón, ¿Te aquí sí dieron el acordeón? no he recibido ningún acordeón, estoy haciendo mi propio acordeón, bajo mis propios ¿Pero tú votas principios. en México o No, votas en en... Puebla, Puebla, Ah, pues Puebla. mándame una copia, ¿no? Porque yo sí no le entiendo, man. Mándame más o menos una orientación. Oh, ya ves, públicamente Pues estás pidiendo que te haga la tarea. no, pero pues es que yo no le entiendo a eso. Yo veo Oh, ahí los nombres de los que se candidatean. Solamente conozco, creo que a dos o tres. A Paola, ¿no? Que la conozco de hace 40 años o algo así, o más, no me acuerdo. A otro abogado con el que coincidía yo en el Café Aguirre. Sí, o sea, yo realmente no es mi mundo. y no te has metido a ver sus perfiles. ¿Qué me voy a meter a ver sus perfiles si no tengo tiempo de meterme a ver mis mensajes, mis chats, mis correos, mis cómo tenerme a andar viendo los perfiles? Hombre? Ahora resulta que no estás queriendo cumplir con tus No, deberes cívicos no, no, ciudadanos y me no, estás porque pidiendo que yo, te haga la pero tarea. soy sincero y No, tengo pero sí. amigos que sí lo han hecho. Entonces, no seas gacho, mándame una copia de tu análisis y ya entonces yo ya tengo una idea. ¿Me explico? A ver, yo creo que un principio básico de cierta posibilidad de confianza es fijarse en quién postuló a esos candidatos. ¿Me expliqué? Recuerda Sí. que en la boleta dice quién los está candidateando, digamos. Entonces, para mí, ese es un parámetro, ¿no? No del todo confiable, pero por lo menos me permite suponer hacia dónde está girando la brújula, digamos. En fin, pero bueno, saco la lista y te mando mi acordeón, si Por te sirve. favor, ponle como eran en los exámenes antes, A, B o C. Ah, Que exacto. diga yo, Juan. Ahí tú decides. Para mí, escoge entre A, B o C. Ahí tú decides. Se prevé que haya poca presencia de electores. Los optimistas hablan del 10%. ¿Será así? No, es que es tan inédito esto que no me, una vez más, digo, yo sé que me estás entrevistando, estamos conversando y estoy en la indefinición de mi conversatorio, pero, no, porque es cierto, ¿no? No estoy dando ningún, estoy en la evasión, no en la evasión, sino simplemente, en el caso del asesinato, no puedo, no me gustaría, se me haría irresponsable dictaminar A, B o C, por ejemplo. Y en este caso, me queda hermosamente claro que estamos ante algo inédito. O sea, ¿cuándo se nos hubiera imaginado plantearnos que íbamos a votar para elegir al Poder Judicial, carnal? Entonces, Nunca. por un lado es una maravilla, por otro lado es un desmadre, punto. Eso no hay que negarlo, ¿sí? Yo lo que veo es que realmente los mexicanos no estamos preparados para un proceso electoral de este nivel. Obviamente no Y por nuestra costumbre de... es otra, es otra, es otra. O sea, no somos un país que se distinga por nuestra alta capacidad de respuesta a la convocatoria para votar. Creo que la vez que más se ha votado andamos en el 40 y algo, ¿no? No, un poco más, ¿no? Pero No, nunca hemos pasado del 50.
según yo. en el padrón electoral genérico. Sí, 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 claro, claro. O sea, el abstencionismo siempre es más. Ah, bueno, sí. Sí, a eso me refiero. O sea, no somos un pueblo, primero porque no es obligatorio votar. Segundo, mira, salió una. No sé qué hice, no A ver, sé. yo, a mí no me salió, güey. Tú como, eres Es como que, Merlín, ah, cabrón. es que la mía es inteligencia artificial. Mira, mira cómo Mira, salió de nuevo, mira. Oye, ¿qué onda? yo que, a ver si hago así, si sale algo. Bueno, más allá de tu magia, güey, que ahora sí me sorprendiste. A mí también sorprendió, ¿no? Ah, ¿no te había pasado antes? Pues me pasó ayer, pero pensé que algo le había yo apretado, pero ahorita ya me fijé que no. Que Es tú lo hiciste así. el puño, sí, qué cosa. Algo di de alta por aquí en el Zoom que no, que debo quitarlo para que No, no está pienses padre, güey, así. déjalo. Tienes la razón. O sea, en ese sentido, hemos sido un país, una cultura, una sociedad con una lógica donde la urna no significaba tu voluntad, ¿no? Y se convertía en el ejercicio del corporativismo. Es que durante muchísimos años, Por todo el siglo XX, nada más, no muchísimos años. bueno, de mi edad de votar, pues dices, ¿para qué voto si ya sabemos que va a ganar el PRI? A la oposición nunca la van a dejar ganar. Por Cuando eso, pasó el primer fraude electoral contra López Obrador, que fue cuando, no, no, espérame, prácticamente. no, espérame, tú porque viviste el de Cuauhtémoc. ¿Y tú no? Sí, pero yo no me involucré tanto en este asunto periodístico de buscar a Cuauhtémoc después para una entrevista, etcétera. Cuando pierde López Obrador, cuando le hacen el fraude, 2006. Catarina Pérez Osorio, Benjamín Dimas Chávez, Pepe Ojeda, buscamos el acercamiento con López Obrador para hacer una entrevista. Por eso cito esa parte, ¿no? Pero todo el hartazgo de Cuauhtémoc Cárdenas y López Obrador las dos veces, fue el escenario que provocó que salieran tantísimas mexicanas y mexicanos a votar a favor de López Obrador. Eso fue culpa de los que hicieron el fraude electoral en el pasado, En el siglo XX, ¿sí? que tuvo que ver desde el 40 con el mismísimo general Lázaro Cárdenas, para que asumiera el poder Manuel Ávila Camacho, y luego sin duda en el 52, para que asumiera el poder Adolfo Ruiz Cortines, en contra de el general Enríquez, ¿no? Cuando el enriquismo, que Es, proponía, por cierto, el istmo de Tehuantepec hacer el ferrocarril, por cierto. exactamente, exactamente. Y de ahí, sin duda, el 88, que serían los tres escándalos de la urna Claro. violentada, ¿no? Visto a los ojos de la historia. Nunca hemos pasado algo similar en relación a elegir el poder judicial. ¿Qué esperas que suceda en el futuro? ¿La sociedad, los jóvenes de hoy, van a irse involucrando en este proceso para la renovación de jueces, magistrados, etcétera? ¿O Ojalá. después de lo que sucede este día primero, diremos, ni madres, fue un fracaso, no lo vamos a volver a hacer, vamos a regresar a como se hacía antes? Yo espero que no. Yo espero que esta experiencia como ejercicio primigenio inicial, salga como salga, será una pauta para que nos involucremos no solamente en la elección, sino en la consideración de la trascendencia de lo que es el poder judicial, carnal. Porque no solamente estamos hablando de la elección de los jueces y del poder judicial, sino qué tanto realmente se le confía, qué tanto tú, en tus años de existencia y tus calendarios, le has confiado al poder judicial. Yo, personalmente, Sí. ni madres. Ah, o sea, no solamente eran las elecciones, como un rasgo de no credibilidad, de no confianza, de no acercamiento, sino el propio poder judicial en este país, qué papel ha jugado y qué tanto ha estado asociado a la sociedad, valga la cacofonía que acabo de emitir. ¿Sí me Sí, explicó? sí, sí te Y, explicas. y el elegir al poder judicial creo que puede permitir este acercamiento, este cuidado, este señalamiento de cumples o cumples y que no se convierta, como toda la vida ha sido en este país, un poder judicial para los ricos, para los que tienen, para la búsqueda de chivos expiatorios, por ejemplo, ¿no? O sea, que todos sabemos
cuál ha sido la gracia, el artificio o el juego que ha ejercido uno de los tres poderes claves de la nación, tomando en cuenta que el Estado mexicano está compuesto por el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y si escogíamos democráticamente al Ejecutivo y al Legislativo, ¿por qué carajo no elegir democráticamente al Judicial? Que es un argumento que se le plantearía a los opositores. ¿Cuál era la bronca? ¿Por qué uno de los tres poderes que componen el Estado nacional, el Estado mexicano, no vamos a obtener la capacidad los mexicanos de elegirlo? Claro. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, los que critican esta situación se basan en que solamente en Ecuador se practica algo similar y en el resto del mundo no. ¿Y? No, ¿Por no, qué? digo, No, por eso digo. o ¿Sí? sea, por algo será que en otros países no se hace. ¿Por qué no podemos hacerlo nosotros? O sea, no porque no lo hagan los demás, no podemos hacerlo nosotros. En fin, o sea, ese argumento no me parece válido. Ujú, ok. Y, Pero, y en lo que todos están de acuerdo, incluso los opositores, es que el Poder Judicial estaba absolutamente, sí, históricamente, totalmente. Ahora, podrido. esto, lo que te pregunté inicial, ¿hay relación entre los tres eventos? El Yo creo que no. asesinato, la manifestación de la gente y la elección. Yo creo que no. ¿Los dos primeros van a incidir en el tercero? Evidentemente sí. O sea, a ver, una cosa es que hayas pedido las carnitas para la comida a la 1 de la tarde, ¿no? Y te lleguen puros cueritos, ¿no? Y claro que va a incidir Pues depende de qué edades. en tus invitados, para allá voy, y va a incidir en la gastritis o no de tus invitados porque no hay maciza, ¿no? O sea, claro, sí, pues sí, o sea, ¿no? O Ah, pediste cervezas Corona y te llegaron indio, ¿no? O pediste mezcal de Oaxaca y te llegó mezcal poblano. Digo, a ver, que ganó evidentemente 60 medallas, ¿eh? el mezcal poblano, Sí. ya lo sé, pero por eso, obviamente de que va a incidir, claro que va a incidir, es obvio, es lógico, ¿no? Con los ejemplos burdos que te estoy poniendo, si tenías preparado para tal domingo A, B o C y te nubló y te llovió, pues entonces obviamente tienes que poner una carpa, ya no puede ser al aire libre, ya no va a llegar la gente con bikini, ¿no? Cambias el vestimento, la vestimenta, perdón. Entonces, claro que va a incidir, por supuesto. No sé si para bien o para mal, pero de que va a incidir, por supuesto que cambia la escenografía. Tenías pensado traer tantos arreglos florales, ¿no? Y se descompuso una camioneta, qué sé yo. O sea, obviamente el escenario, obviamente la incidencia, claro que existe. Eso es obvio. ¿Sí me explicó? Sí te explicas. Bueno, Interesante. Pues a ver cómo nos va el domingo. pues, Mándame el acordeón porque si no, sí me... qué bobo eres. Ahora no me estás pidiendo zapatos a la zapatería, al zapatero, güey, me estás pidiendo la tarea. Muy bien, carnal. Bueno, ahora sí Ay, que... a ver, ahí Ahí está, está. mira, para que veas si sale. Oye, ¿qué onda tú? A A ver, toda hazle madre. tú. No, ya te dije que a mí pura Ay, madre. nada más con la derecha, No, te salió con las dos. ¿no? Ahorita ya no. Ya le hiciste algo, pero el pueblo, Es a ver, sale madre. el pueblo. Lindo. Bueno, un fuerte abrazo, Fritz Glockner Corte. Gracias, querido. Igualmente, otro para allá. Saludos, besos a tus mujeres, abrazos para ti. Evidentemente. Que te vaya muy bien. Adiós. Adiós.